en nombre del programa En Planta y en el nombre de mi compañía JMC Consultores, bienvenidos a este curso, y la idea es que al final del curso pues hagamos una sencilla evaluación. ¿Aprendimos algo nuevo o repasamos cosas que ya sabíamos? De todo menos quietos. De todo menos quietos significa que si yo quiero aprender algo nuevo o si yo quiero mejorar algo o una situación que tengo o un problema en la empresa, no me puedo quedar haciendo lo mismo, no me puedo quedar quieto. Necesito dar un paso adelante, explorar y explorar cosas distintas. Entonces, de eso se trata mejoramiento continuo, y para ponerlo en práctica así de una manera veloz, vamos a hacer un ejercicio inmediato. ¿Cuál es el ejercicio? Además de venir a aprender a algunas cosas de indicadores hoy en la tarde, la idea es que también aprendan un poquito de otras personas, aprendan un poquito de otras empresas. Entonces, cuando ustedes entraron aquí al salón, cada uno se fue sentando con el conocido, y eso está bien, eso es normal. Vamos a darle una vueltecita a eso y vamos a sentarnos con desconocidos, pero de una manera organizada. ¿A quién le gusta el idioma inglés? ¡Qué montón de manos levantadas! 1, 2, 3. Ah, bueno, ya. Hay otros que no nos gusta, o no les gusta el idioma inglés. Qué pereza, ¿sí o no? Bueno, aunque a uno no le guste, hay cosas que hay que aprenderlas, porque le generan beneficio. Entonces uno muchas veces hace cosas que no le gustan por el beneficio que ofrece. Entonces, cada vez con mayor intensidad el idioma inglés va a ser parte como de nuestra vida. De hecho ya lo es. Cuando uno ve una película, uno la escucha en inglés y le ponen los subtítulos, pero está escuchando inglés. Muchas propagandas son en inglés, muchas palabras que hoy usamos normales realmente tienen un origen en inglés. Por las redes sociales, que la mayoría pues se usa las redes sociales, hay muchas palabras en inglés que uno ya las vuelve, ¿cierto? Por ejemplo, a los que les gusta Facebook, ¿qué es like? Me gusta. Entonces el like es una palabra pues supremamente conocida. Entonces lo que les quiero decir es que hoy también vamos a aprender algunas expresiones en inglés, que vamos a traducirlas para que tengamos ese glosario de términos asociados a indicadores con el inglés. Y para reforzar esto que les estoy diciendo, les quiero poner un ejemplo de algo que hice antier. Yo dije, bueno, voy a preparar antier mi curso de indicadores. No, mentiras. El curso ya estaba montado, pero quise hacer un experimento. El experimento es este. ¿Qué habrá en las redes sociales, en la web, asociado a indicadores? Entonces puse este ejercicio, puse indicadores de proceso, a ver qué salía. Y me encontré con esto. Cerca de... ¿Qué cifra es esa? Eso es un montón. Para uno escoger qué leer dentro de 20.200.000, eso es un montón, ¿no? O sea, información hay, uno no se pierde ahí. Pero me llevé otra sorpresa. Yo dije, bueno, ¿y si lo pongo en inglés, qué pasa? ¿Cuánto es ese número? 256 millones de vínculos. Pues obviamente tampoco vamos a alcanzar a revisar los 256, pero ahí ya hay un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Indicadores. Hay más información en inglés, en español, y en cualquier tema que ustedes pongan les va a pasar esto. El 8% de la información mejor dicho, la información en español es el 8% de la información en inglés. Eso ya es un mensaje, que es una cosa horrible, porque yo, si no sé inglés, me puedo perder de muchas cosas que ya están en inglés. Pero también para cada uno de ustedes y para sus empresas puede ser una oportunidad si usted da el paso adelante y empieza a aprender ese idioma. ¿Cuál es? Si usted va a empezar a aprender cosas que la gente que no sabe solo español no las va a conocer. Entonces usted, desde el conocimiento, va a tener una ventaja competitiva frente a sus compañeros o frente a otras empresas o frente al medio. Listo, entonces, de entrada, esa es mi primera invitación. Y hoy vamos a aprender algunos términos en inglés, como les mencioné. Esto es lo que yo estoy tratando de hacer una persuasión con ustedes. El principio básico
de la mejora continua, ¿cuál es? Lo que no se mide, no se controla. Lo que no se controla, no se mejora. O sea que si nosotros estamos montados desde el año pasado en el cuento del Kaizen, que es mejora continua, inevitablemente debemos medir. ¿Listo? Y eso es de lo que vamos a hablar hoy toda la tarde. Bueno, primera palabra para el glosario. No, verdaderamente no es una palabra, son tres. KPI. ¿Qué significa KPI? KPI es en el mundo empresarial y en el mundo de la mejora continua y en el mundo de la estrategia, es una sigla supremamente conocida que nos vamos a ir familiarizando con ellos. Todas las compañías en el mundo tienen unos KPIs definidos. ¿Qué son los KPIs? Son los Key Performance Indicators. En español, indicadores claves de desempeño o indicadores claves de proceso. Entonces, el ejercicio que hacen todas las empresas es, dentro de ese mundo de indicadores que pueden ser más de 100, hombre, gestionar 100 indicadores es una cosa muy complicada. Entonces lo que hacen es depurar los más relevantes y escoger los claves, que son los que yo voy a mirar diario. ¿Listo? Si entre los que miro que escogí que son diarios, que son los claves, encuentro desviaciones, entonces probablemente me va a tocar documentarme en otros indicadores más, pero los que voy a mirar son los claves. Y esa es otra invitación que les voy a hacer. En su centro de trabajo, en su Kaizen, ustedes deben, o ya seguramente lo hicieron el año pasado, cuáles son esos indicadores claves de ese proceso. ¿Listo? Entonces, ¿por qué esa palabra o esa sigla es importante? Porque a partir de esa medición de indicadores confiables, certeros, que sean los importantes, los relevantes, yo puedo enganchar toda la dinámica de la organización. Entonces, por ejemplo, todas las compañías definen una estrategia, qué quieren hacer en el futuro y cómo lo quieren hacer. Esa estrategia tiene sentido si yo tengo buenos indicadores, para poder mirar si me va yendo bien. Entonces, está relacionado o está encadenado completamente con la estrategia de la compañía. Está relacionado con la manera de medir en la empresa. Está relacionado con los procesos de innovación de la compañía. La innovación también se mide, y se mide a través de indicadores claves. Y está relacionado con la manera de difundir o propagar toda la información que se está levantando para que esto sea un ciclo continuo de mejoramiento del desempeño. Entonces, otra cosa nueva, los indicadores no son solamente del Kaizen, no son solamente del centro de trabajo, los indicadores barren todos los niveles de la organización. Entonces, por eso es importante tenerlo presente y preguntarlo también en la empresa. Bueno, ¿cuáles son los indicadores clave de mi empresa? ¿Qué es un indicador? Es un dato o una información que sirve para conocer o valorar las características y la intensidad de un hecho o para determinar su evolución futura, o sea, para definir una meta a partir de un comportamiento, de unos datos reales, ¿cierto? También clave eso. Indicador cultural, indicadores económicos, la evolución de tales porcentajes puede señalar la dirección de la historia del país. Bueno, eso tiene pues de largo y de ancho, pero aquí hay una definición un poquito más aterrizada. ¿Para qué sirven los indicadores? Para comprender mejor lo que sucede, para reducir la subjetividad. Cuando a uno le preguntan, ve, ¿cómo va tu proceso? Bien, bien, sí. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿O cuánto sacaste hoy de producción? Un montón, mucho. No, tiene que ser una cifra concreta, aterrizada, para poder comparar con el pasado, para poder comparar con lo de ayer. Entonces debe ser para reducir la subjetividad, para comparar entre empresas, plantas, procesos, máquinas. Entonces, el indicador no solamente sirve para medirme yo mismo, sino que también sirve para saber si el otro lo está haciendo mejor que yo. Y si lo está haciendo mejor que yo, entonces venga, miremos cómo puedo implementar eso que el otro hizo. Para ejercer control sobre los procesos, obvio, ese es como el más natural de todos. Y otro, para definir metas desafiantes y logrables. Entonces, si yo tengo indicadores confiables, buenos, que me muestran un comportamiento
yo puedo identificar unas tendencias ahí, entonces o las revierto o las aumento si son tendencias buenas y defino unas metas a futuro. ¿Quién me traduce eso que dice ahí? Si usted golpea este cartel, usted golpeará este puente. Eso es un control visual, eso es un pocayoke. Es decir, usted va en su camión manejando todo tranquilo, lee el aviso, le pegó al cartel, frene, porque en el puente sí se devuelve. Aquí rompe el cartel, pero en el puente... Listo, eso es un indicador. Eso es un indicador visual. Listo, el indicador no son solamente números, pero además es objetivo, es, mejor dicho, elimina completamente la incertidumbre. Si usted toca ese cartel, allá se estrella. Bueno, sigamos entonces con clases de indicadores. Cuando yo tengo un proceso en mi planta, probablemente tener un indicador no sea suficiente para yo saber, si me preguntan, cómo va mi proceso. Entonces, ¿cómo va tu proceso? ¿Sí o no? Bien. Ah, pero bien es que los productos están saliendo buenos. Sí. ¿Y qué más preguntaría yo? ¿Qué es bueno? ¿Cierto? Entonces vuelve y juega con el número. Listo. Entonces, si los productos están saliendo buenos, ese indicador es como de qué categoría. De productividad, de producción, de calidad, ¿sí o no? Ah, bueno, ¿qué más puede preguntar el jefe del centro de trabajo? ¿Las máquinas están bien o las máquinas están fallando? ¿Sí o no? Paros. Entonces, ese indicador de paros es de calidad, de mantenimiento o de producción, porque las máquinas son de producción, ¿sí o no? Hombre, ¿y cuánto nos está costando el producto? Con los desperdicios que tenemos y toda la cosa. Un indicador como de costo, ¿sí o no? Entonces, hay categorías de indicadores, y uno diría que con una sola categoría no es suficiente para gestionar, pues, de manera adecuada, buena, de alto desempeño, un proceso. Entonces, aquí hay algunas categorías que vamos a seguir trabajando durante el taller, que es muy importante tenerlas, partiendo de que si yo controlo esas categorías, yo lo que estoy haciendo, no solamente para mí como empresa, sino que ese alto nivel de esas categorías me garantiza un alto nivel de satisfacción de mis clientes. ¿Cierto? Entonces, la primera es producción. Las cantidades que estoy sacando son las que estoy programando o las que me están pidiendo. Sí, entonces yo tengo aquí un indicador de producción. ¿Qué otro? Un indicador de calidad. El de costo, lo dijimos ahora. El de entregas. ¿Qué será un indicador de entregas? Entregas oportunas. ¿Cierto? Entonces, ese indicador mide qué tanto el proceso productivo está siendo coherente con sus clientes de ahí en adelante, tanto internos como externos. Seguridad. ¿Alguna vez a ustedes les deben preguntar cuántos accidentes ha habido aquí en mi centro de trabajo? ¿Sí o no? Ese es un indicador también de desempeño integral del proceso. Obviamente, impacta el costo, impacta la entrega, impacta el cumplimiento de producción o los volúmenes, impacta probablemente la calidad. Bueno, y la seguridad tiene dos elementos adicionales, uno solo. Tiene la cara de la seguridad de las personas y la cara de la seguridad de los equipos y del ambiente, ¿cierto? Los procesos. Entonces, los indicadores ambientales entran dentro de esta categoría. Bueno, y la última es la categoría de motivación. Un ejemplo de indicador de motivación. Las mejoras. Muy bien. ¿Por qué? ¿Cómo? Competencia. Ajá. Clima laboral, incentivos. ¿Qué más puede ser? Productividad también. La motivación también conlleva la productividad. Sí,
Sí, pero para no medirlo dos veces, entonces lo medimos allá primero. Y aquí nos concentramos en los que, digamos, que no tengan forma de medirse de otra manera. El ausentismo puede ser un indicador de motivación. Bueno, el aprendizaje será un indicador de motivación. ¿Qué tanto aprende mi gente? ¿Qué tanto estoy aprendiendo yo? Es una medida también indirecta de qué tan motivado estoy yo para trabajar, para desarrollarme individualmente, ¿cierto? ¿Cuál es mi moral frente al trabajo y frente a la vida? Entonces, digamos que si yo tengo indicadores en estas 6 categorías y esos indicadores van bien, con toda seguridad los clientes míos están satisfechos. Esa es la apuesta y esto es, digamos, una de las prácticas exitosas en el mundo, manejar estas 6 categorías de indicadores. Entonces me voy a seguir devolviendo hacia atrás, ¿cierto? Empecé por los clientes, ahí tengo mis indicadores de satisfacción de mis clientes y hacia atrás está la fábrica. Y en esa fábrica yo tengo unos métodos y tengo unos procesos y para poder hacer eso yo tengo, primero, personas entrenadas, competentes, motivadas, tengo equipos con alto desempeño, en buen estado, bien mantenidos, bien operados y tengo unos materiales que son mis insumos. Entonces, digamos que esto es lo que hay en cualquier empresa manufacturera, esas 4 M's, y si esas 4 M's, el desempeño de esas 4 M's se mide con estas 6 categorías para garantizar. Entonces ahí está el mapa de cualquier empresa. En ese mapa, medido adecuadamente, yo puedo hacer una gestión integral de mi negocio, de mi centro de trabajo, de mi línea de producción, de mi planta y de mi compañía completa. Listo, pero resulta que el mundo ideal no existe y en el mundo ideal pasan estas cosas. Precisamente lo que hemos venido trabajando con el Kaizen. ¿Cuál es el punto de partida de un Kaizen? Para que hagamos el repaso aquí del año pasado. ¿El punto de partida del Kaizen cuál es? Mejorar. Ese es más adelantico. ¿El punto de partida cuál es? Identificar las mudas, ¿sí o no? Las mudas son las pérdidas y de esas identificaciones entonces yo clasifico de mayor a menor y escojo la que más impacto tiene y con esa arranco a trabajar, a hacer la mejora como tú dices. Listo, entonces este es el panorama de una compañía permanentemente. ¿Cuáles son mis pérdidas? ¿Cuáles son mis indicadores? Y arranco a hacer mejoras. Las hago, vuelvo y mido los indicadores, me está yendo bien, entonces aprendo, estandarizo y sigo haciendo mejoras. Listo, sigamos entonces con las cualidades que debe tener un indicador. Entonces, la primera cualidad es que esté disponible. ¿Disponible qué es? Que haya los datos, que además esos datos deben ser fáciles de obtener. O sea, si a mí me da más trabajo medir, conseguir el indicador, que hacer un proceso de mejora y de análisis con él, no lo haga. Los indicadores deben ser fáciles de medir, lo más simple posible, ojalá en tiempo real y a la vista. Listo, muy importante eso. Disponibilidad en términos de obtención fácil, actualizado y a la vista. Simple, habíamos dicho que fuera de fácil elaboración, que no fuera más costoso tener el indicador que analizarlo. Válido, obviamente, tiene que ser un indicador que mida lo que realmente quiero medir. Específico y confiable, es decir, que el dato, en general en el equipo, en general en la planta, la gente crea en el dato. Si es un dato que tiene errores a veces, o que a veces es inconsistente, pues digamos que va perdiendo confiabilidad. ¿Y qué pasa con ese dato? No lo vuelvo a mirar. O sea, entonces alguien estará botándole corriente a sacar el dato, pero como el dato nadie le cree, entonces es un dato que no agrega valor. Se vuelve una pérdida. O toma uno decisiones equivocadas. Bueno, entonces listo, ya hablamos de categorías de indicadores, ¿cierto? Se me olvidó una cosita importante en la categoría de indicadores. Para todos eran familiares esas 6 categorías.
¿Quién no las conocía? Levante la mano el que no conocía esas 6 categorías. Todos la conocen. Bueno, entonces, ¿cómo se conoce ese acrónimo, digámoslo así? ¿Cómo se conoce ese acrónimo de esas 6 categorías? ¿Como PCCESM? ¿O no? ¿Cómo? KPI. Esos son los KPIs del proceso, pero el acrónimo que se conoce más, que además también es un acrónimo en inglés, es PQCDSM, para que cada día seamos mejores. Entonces ya tenemos las 6 categorías. Ahora vamos a hablar de 2 clases de indicadores, el indicador de desempeño y el indicador de resultado. ¿Cuál es la diferencia entre desempeño y resultado? En la relación causa-efecto de todos los fenómenos, digamos que el efecto, la consecuencia es el resultado, ¿sí o no? Ahí ya no hay nada para hacer, ya pasó. En las causas o en el proceso o en el desempeño del proceso, ¿cómo se llega a eso? Entonces explica más el fenómeno, el desempeño, que el resultado. El resultado es frío, 10 accidentes. Pero ¿cómo pasaron esos 10 accidentes y por qué pasaron esos 10 accidentes? ¿Qué incidentes hubo antes? ¿Qué causas hubo? ¿Qué falta de entrenamiento? Todas esas cosas que hay ahí alrededor son el desempeño. Entonces, ¿cuáles medimos? ¿De estos o de estos? Ambos. Hay que medir los dos. Pongamos un ejemplo. Entonces, para seguir con los accidentes. Los números de accidentes es un indicador de desempeño o de resultado. Resultado. Si nosotros fuéramos a asociar esa consecuencia con desempeño, ¿cuáles serían indicadores de desempeño para ese indicador? El incidente es algo que casi ocurre, y si yo mido los incidentes y los analizo y los gestiono, probablemente el resultado sea menor. Entonces, yo hago gestión sobre los indicadores de desempeño, pero si yo hago gestión sobre los de resultado, lo que estoy haciendo es trabajando de manera correctiva. Si trabajo en estos, estoy trabajando de manera preventiva. ¿Qué es más barato? Preventiva. ¿Qué es más fácil? Prever es más fácil que, ¿sí o no? Bueno, y ejemplos de eso, pues, listo. Entonces, igual, por ejemplo, las fallas de máquina. ¿Eso es un indicador de qué? De resultado. Y como las fallas pasan y pasan y pasan, pues eso es inevitable, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. Una falla de máquina, tuvieron que haber ocurrido ciertos eventos que hicieron que eso junto generara la falla. Entonces, ¿esos eventos se pueden medir o no? Esos son indicadores de desempeño. Por ejemplo, de resultado. ¿La máquina está disponible o no? Pero si yo mido que el mantenimiento preventivo se esté haciendo cumplidamente, eso es un indicador de desempeño. Yo lo programo, lo cumplo, seguramente el hecho de hacer ese mantenimiento me va a evitar fallas. Entonces están relacionados, el uno es de desempeño, el otro es de resultado. ¿Qué otro ejemplo de desempeño? Revisiones periódicas. Las revisiones programadas también son un indicador de desempeño. Si cumplo bien esas revisiones, probablemente detecto fallas ínfimas o cuasi fallas y puedo reducir la ocurrencia de fallas grandes. ¿Se entiende la relación? ¿Estamos claros con la relación? Bueno, si fuéramos a hacer un barridito aquí rápido de la empresa en la que ustedes están, ¿hay más indicadores de desempeño que de resultado o al revés? Al revés. Hay más de resultado. ¿Qué significa eso? Que trabajamos más para corregir. Estamos trabajando más caro, más cansados, más estresados, más urgente. Si nosotros volteamos esa torta a trabajar más barato, con más observación, de manera más preventiva,
seguramente agregaremos más valor, encontraremos más oportunidades de mejora. Listo, pero todo a partir de medir indicadores de desempeño. ¿Vale? Listo, entonces aquí está pues gráficamente. El desempeño es las sucesivas causas que se van juntando hasta generar una consecuencia que es el resultado. Esto no todo es malo. Las diferentes causas que el vendedor sale, hace la ruta, cumple la ruta completamente, entrega a tiempo, no sé qué, genera ventas altas, ¿sí o no? El indicador de ventas es un indicador de resultado, pero ¿qué hice yo para lograr esas ventas? ¿Cómo mido yo ese desempeño de esos vendedores, la cantidad de vendedores, la manera como se están entrenando, la manera como atienden el cliente, cómo lo atienden? Todo eso pueden ser indicadores de desempeño también. Para salirnos un poquito pues del tema de producción, también en todas las áreas de la organización se puede cumplir este concepto. Bueno, entonces algunos ejemplos. Vamos a poner calidad. ¿Es un indicador de qué? De resultado. ¿Y qué clase es? Obvio, ¿cierto? Cumplimiento de producción, de desempeño, de resultado. ¿Y es de qué clase? Entregas. Mejoras implementadas. Es de desempeño. ¿Y es de qué clase? A ver, ¿dónde me paro? ¿Dónde me paro? Motivación. Los accidentes. Resultado también. ¿Qué clase es? Fin. Análisis de no conformes. Desempeño. Calidad. Valor de la materia prima. Resultado. Costos. Yo puse ejemplos de indicadores que son como los que más escucha uno en las empresas. Y mire que el mayor porcentaje son de resultados. Entonces llegamos a la misma conclusión de ahora. Le hacemos mucho énfasis al resultado y poco al desempeño. Yo quisiera que tú me ayudaras aclarando, en el caso de producción, ¿cuáles serían uno o dos ejemplos de desempeño? Si me enfoco solo en producción. Porque en mi caso, por ejemplo, el cumplimiento de producción me apuntaría más a producción que a entregas. Sí, En el caso sí. O sea, yo como oportunamente le entrego a logística para que logística cumpla, ¿cierto? Entonces, ahí se me iría hacia un indicador de resultado, pero de producción. Pero si yo me voy a desempeño en producción, por ejemplo. Bueno, entonces vamos a ponerlo de esta manera. Yo no cumplo el programa de producción, ¿cierto? Entonces yo empiezo a analizar por qué no lo cumplí. ¿Por qué no lo cumplí? Digamos algunas cosas de por qué no lo cumplí. Uno puede cumplir por no tener materia prima. Porque no llegaron a tiempo. Por agotados de materia prima. Agotados de materia prima, mala calidad de la materia prima. Bueno, entonces va a pasar una cosa ahí. El agotado de materia prima puede ser un indicador de desempeño para producción. Pero si yo me voy por del proveedor, el agotado de materia prima es un indicador de entregas, ¿cierto? También eso no tiene problema. Como yo no soy el responsable de las entregas de la materia prima en producción, para mí no es un indicador de resultado, es un indicador de desempeño. Entonces también la cosa se mueve, pero la clave es lo que te acabé de decir. Yo me imagino un problema de resultado y me devuelvo a analizar causas y ahí encuentro indicadores de desempeño. Pero en las plantas de producción siempre los malos tenemos producción. Pero eso es otra cosa. Sí, porque Pero le voy a decir por qué. Porque no lo pasamos a pagar. Muy bien, ya está llegando a la conclusión. Tenemos que entregar. ¿Pero por qué? Porque no tenemos la costumbre de medir. Entonces a usted van y le preguntan, ¿por qué no cumpliste? Porque no sé qué. Entonces empieza a hacer una cantidad de discursos subjetivos que si los logramos aterrizar en números, eso calla a cualquier persona. Porque el número habla solo. Y hay otro tema de producción que también olvidamos y es la planeación, pero la real planeación, no la planeación en programación de producción, sino la planeación de
está implícita en cómo yo no me dedico a pagar incendios, pero como nuestra economía funciona de una manera distinta, entonces digamos que ahí hay que hacer un ejercicio. Eso, cumplimiento de los proveedores es un indicador de desempeño para nosotros. Bueno, listo. Entonces la propuesta que les voy a hacer es que hagamos un ejercicio con todos los elementos que hemos visto hasta ahora. Vamos a hacer un ejercicio que nos va a ayudar a estandarizar toda esa nube de indicadores que hoy tenemos. Vamos a caracterizar los indicadores y lo vamos a hacer con una herramienta que es una matriz. Bueno, entonces en la matriz que les están entregando hay 12 indicadores y hay 3 campos vacíos. En esos 3 campos vacíos la idea es que adicionen el o los indicadores del Kaizen que trabajaron el año pasado. Y el objetivo del ejercicio es que definan qué categoría de indicador es, el tipo de indicador si es de desempeño de resultado, qué unidad, y ahí pueden haber algunas confusiones porque yo puedo tener varias unidades para un indicador, pero entonces la idea es que discutan en su equipo e identifiquen qué unidad poner. ¿Cuál es la definición del indicador? ¿Cuál es la fórmula del indicador? ¿Cuál es la frecuencia con que se debe medir el indicador? ¿Por qué es importante la frecuencia? Porque hay indicadores que tienen todo el sentido de medirse diario, pero hay otros que hay que medirlos es mensualmente o semanalmente. Por ejemplo, los indicadores de costo de producción. Pues ojalá uno los pudiera tener diarios, pero por lo general las contabilidades tienen un ciclo de un mes. Entonces, esos son mensuales. Entonces, para no generar una restricción de que deben ser de una sola frecuencia, entonces queda ahí la definición de cuál es la frecuencia adecuada de acuerdo a su criterio. Luego viene la fuente, de dónde extraigo yo normalmente ese indicador. Y el responsable. Muy importante el responsable porque muchas veces cuando el indicador está o desactualizado o el indicador se perdió, entonces ¿a quién le pregunto? ¿Quién es el que debe responder por ese indicador? Entonces todos somos responsables, ninguno es responsable. Entonces ahí hay que definir, pues este es un ejercicio hipotético, pero en su empresa hay que definir con nombre propio quién es el responsable de ese indicador. Aprendizajes tuvieron con el ejercicio de esta matriz. ¿Y qué aplicación tiene este ejercicio de la matriz en su empresa? De alguna manera, esta matriz, a pesar de que hay que aplicarla a cada uno del sector que estamos, aplica para cualquier tipo de compañía. Pues, en lo que respecta a mí, vemos que normalmente medimos con los de resultados. Ok. O sea, los indicadores que nosotros tenemos son resultados de desempeño, no tenemos indicadores. Ok, listo. Muy bien. Por aquí, ¿qué conclusión sacaron? Lo que vimos es que dependiendo del objetivo del indicador, puede apuntar a un área ya sea de entregas o a un área de producción. Que lo importante es que es la forma en que se mide el indicador y que el resultado final nos dé una evaluación donde podamos tomar unas acciones a tiempo, ya sean preventivas o ya sean unas acciones pues correctivas, que no es lo mejor. Okay. Pero el indicador siempre nos debe pues mostrar cuál es el camino a seguir. Listo. Una pregunta, los indicadores de desempeño, de pronto aquí en la parte de unidad, nos dio como la idea de definir las unidades en el de desempeño, porque uno mide varias variables en el desempeño. Digamos que de la variedad que ustedes encuentren deben escoger uno que sea relevante. O sea, puede ser hacer un Pareto o puede ser definir realmente qué es lo que quieren medir y escoger esa unidad. Porque puede que la unidad de porcentaje sea de pronto muy global y ustedes lo que necesitan es un número de cantidad. Pero eso no hay una, digamos, una regla general. Tiene que ser del conocimiento del proceso, escoger el indicador más adecuado. Ya es muy propio de cada empresa. Bueno, por aquí, ¿qué aplicabilidad le ven a esta matriz en la empresa? Primero que todo hay que mirar qué indicadores uno maneja, ¿cierto?
y más que tener los indicadores, hacerle un buen análisis y un buen seguimiento. Porque mucha gente que empieza a traer los indicadores y los vuelve como por maquillaje. Entonces, si nosotros realmente hacemos indicadores a conciencia y le hacemos un buen seguimiento y un análisis, empezamos a ver o las falencias o los logros que hemos tenido durante el tiempo que lo estamos analizando. Ok. También la parte de la frecuencia es obviamente dependiendo del indicador, o sea, obviamente la frecuencia nunca va a ser igual, dependiendo pues de para lo que lo necesite. Y que es muy importante tener clara la fuente, de dónde saco yo la información para esos indicadores, porque dependiendo de si la saco del lugar correcto, obviamente va a tener información correcta. Y el responsable pues es decir, una empresa es vital. Fundamental. Sí, no hay quien vigile ese indicador, quien es dependiente de cómo va o qué le hace falta. Ok, muchas gracias. En la última, esta mesa, ¿qué conclusión sacaron? Si es aplicable para la empresa. Yo creo que primero sí es aplicable totalmente. Segundo, creo que la percepción de muchos de que nos estamos dedicando más a medir para apagar el incendio que realmente para medir el desempeño, que es donde debemos apuntar. Ok, muy buen aprendizaje. Y la importancia también de que existan los responsables, pero el responsable desde, digamos, el diligenciamiento, porque responsabilidad tendría todo el proceso que se está midiendo respecto al resultado. Ok. Dentro de todos los requisitos que tiene la norma ISO, uno de ellos es esto. O sea, si usted desde ya proactivamente arma su grupo de indicadores clave y los caracteriza en esta matriz y la pedalea y llegan a un acuerdo, ya tienen un paso adelante en el momento de que tomen una decisión de certificarse en ISO. Pero vuelvo, insisto, no es solamente por certificarse, es porque es una herramienta poderosa para organizar, para estandarizar, para ponerse de acuerdo. La matriz sirve para ponerse de acuerdo. Muchas veces ni siquiera se plantea el problema en la empresa y cada uno maneja su indicador, lo define como quiere, aparte, y después no coincide con ETRIA. Probablemente en un área estén midiendo lo mismo que acá, pero lo miden en unidades distintas. Entonces, esta matriz como ejercicio propicia la discusión y el acuerdo para empezar a un proceso de estandarización que después sirve, si quieren, a aplicar a alguna de las normas. De ahí en adelante, todas las modelos de gestión que se imaginen de ISO para arriba requieren esta matriz. Así de sencilla como está, es una herramienta muy poderosa. Un benchmark es una comparación, ¿cierto? Es una metodología, como tal, además la palabra significa comparar, pero además es una metodología usada en empresas de categoría mundial para compararse entre ellas y saber quién tiene la mejor práctica. Entonces, el ejercicio de benchmark, digamos aterrizado a una planta y aterrizado a un proceso, es una vez estandarizado con la matriz que les acabamos de trabajar, yo ya puedo empezar a compararme, porque si yo no estandarizo, la comparación es imposible. ¿Sí me hago entender? Entonces, lo primero es estandarizar, ponerse de acuerdo. Y no solamente al interior, muchas veces entre empresas se ponen de acuerdo cómo se mide, o muchas veces hay gremios a nivel internacional que estandarizan la forma de medir. Entonces ya el que se quiera medir, entonces se mide con base en ese estándar que estableció ese organismo internacional. Eso ayuda a salir un poquito, digamos, del mundo de la empresa y empezar a ver globalmente cómo están los mejores, cómo se miden, cuánto les da, y se vuelve una metodología de nunca acabar. Permanentemente yo, ahorita, en el ejercicio que hicieron, es bueno, y el reproceso cuánto debería ser, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un ejercicio enseguida sobre eso. Por el momento, entonces, quedémonos con esta definición: un proceso sistemático y continuo para evaluar comparativamente los productos, servicios y procesos de trabajo en una organización. Consiste en tomar comparadores o benchmark, son sinónimos, a aquellos productos, servicios y procesos de trabajo que pertenezcan a organizaciones que evidencian las mejores prácticas. Entonces ya uno sabe cuál es mi punto de partida o el punto de llegada a donde quiero llegar. El benchmark también tiene otra característica: puede ser comparado con uno mismo. Entonces, si yo voy a empezar un proceso de mejora,
ese proceso de mejora empieza con cómo estoy yo, y ese es mi benchmark para arrancar a mejorar. ¿Listo? Entonces no es solamente para compararse afuera, sino también internamente. Muy bien, aquí hay algunos ejemplos de benchmark de un instituto que se ha dedicado a desarrollar metodologías a nivel mundial en gestión de plantas. El Instituto Japonés de Gestión de Plantas es el que ha liderado pues, por muchos años la implementación de TPM y la divulgación de TPM en el mundo. Y estas son algunas de los benchmarks que establece cuando se hace un proceso de implementación del modelo. En productividad, entonces un indicador es partes producidas por hora por persona. La idea es lograr un 15% de mejora. En eficiencia general del equipo, mejorar un 30%. En número de paros principales, reducir un 75%. Número de paros menores, reducir un 75%. ¿Qué significa eso? Que yo tomo mi propia foto, por eso está en todo en porcentaje, porque cada empresa es distinta. Entonces yo tomo mi propia foto, por ejemplo, de los paros, que yo tengo 100 paros a la semana. Yo debería llegar a 25 en un periodo de tiempo X que se establezca de acuerdo a la intensidad de la implementación o lo que sea. Igual en calidad, miren esta, tasa de desperdicio, reducir un 75%. O sea, es agresivo. O sea, estos son los referentes a nivel mundial. Por ejemplo, en seguridad, fácil. Seguridad sin discusiones, cero. No deberían haber accidentes. Miremos esta que es muy interesante. En el tema de motivación, las sugerencias de mejora, 20 por persona, mensual. ¿Cuántas sugerencias hace su empresa por año? Listo. Entonces, ahí vamos viendo algunos ejemplos de las prácticas a nivel mundial. Primero como información, pero después tiene que volverse un reto y tiene que ser un referente y que impulse pues, y dinamice pues, la organización. Miren los cumplimientos de la entrega. Superior al 95% el cumplimiento de entrega a tiempo y perfecto. Bueno, aquí hay otros indicadores comparativos a nivel de clase mundial, empresas de clase mundial versus empresas de nuestro medio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la efectividad total de un equipo a nivel internacional debe ser superior al 85%. Lo que tenemos hoy como histórico, más o menos, la efectividad global en Colombia es por debajo del 50%, 36-40%. Eso también es un reto que nos muestra que hay oportunidades y esas oportunidades probablemente no las vemos. Entonces hay que afinar mucho más el ojo para identificar esas oportunidades y poderlas gestionar. En paradas de máquina, que también lo vimos ahorita en el otro cuadro, una cada 4 años en una empresa de clase mundial. O sea, son máquinas completamente confiables. No paran. No paran y se les hace lo que hay que hacerles. ¿Sí o qué? Bueno, aquí estamos hablando de entre el 8 y el 10% del tiempo programado. Entonces, hay pues como grandes diferencias ahí. Este otro que también nos concierne mucho. ¿Cuántos kaizens hace una empresa de clase mundial? Hace 3 por equipo por año. Entonces, si yo tengo 10 equipos de kaizen, esa empresa hace por lo general 30 kaizens en el año. ¿Cuántos hacemos nosotros? 1 en toda la empresa en el año. ¿Listo? Entonces el reto sigue creciendo. Bueno, y así sucesivamente, si seguimos viendo indicadores, lo que vemos es, y ahí les va a quedar de referente, es que ustedes también sepan que hay empresas que hacen lo mismo que hoy estamos aprendiendo desde el año pasado
pero lo hacen a un nivel mucho más alto que si ellos lo lograron, nosotros en algún momento también lo podríamos lograr. Entonces, soñar no cuesta nada, lo importante es empezar a andar la brecha. Puede que el año entrante no seamos de clase mundial, pero si yo me pongo ese sueño adelante y lo pongo en una proyección de tiempo, es inevitable que si yo le voy trabajando a eso, en algún momento lo llegaré a hacer. O digamos que no llego a ser clase mundial, pero por lo menos empiezo a hacer gestión sobre esos indicadores que ya vamos conociendo y que empezamos a retar a la organización para que los logremos. O puede que no todos de una vez, puede que algunos que sean los más relevantes para nosotros. Bueno, entonces, ¿qué vimos ahí? Que realmente hay una brecha y que esa brecha hay que trabajarla. Es la única forma de reducir esa brecha. Bueno, ¿qué es clase o categoría mundial? Entonces aquí hay una definición. World Class, fácil, ¿sí o no? ¿Qué significa raising the bar? Suben la barra. Raising the bar. Listo, para que lo apunten. Raising the bar. Las compañías de clase mundial, para poder permanecer, porque el mundo cambia permanentemente, para poder permanecer como clase mundial y competitivas, también cada año suben la barra. Entonces, una característica de una compañía de clase mundial es que permanentemente se está retando a ella misma. Esa es una característica de clase mundial, pero también puede ser una característica de nosotros. Si yo soy motivado a la mejora, si yo soy motivado a que todos los días puedo hacer cosas mejores, yo todos los días subo mi barra. Listo. Entonces, definición de clase mundial. Una empresa de clase mundial es aquella que puede competir en términos de eficiencia y calidad en cualquier otra parte del mundo. Este término pues está asociado permanentemente al tema de competitividad. Y una empresa de clase mundial utiliza todos los instrumentos modernos de administración, tecnología y procesos, es decir, que cumple adecuadamente los requisitos mundiales de calidad y especialización. Entonces, por ejemplo, utiliza manufactura de clase mundial. ¿Qué es manufactura de clase mundial? Metodologías de manufactura de clase mundial. Por ejemplo, Kaizen será una metodología de clase mundial. Sí. ¿Listo? Entonces ustedes están en la senda que es hacia la categoría mundial, están utilizando herramientas de clase mundial, Kaizen. ¿Qué otras herramientas conocen o han escuchado que son de clase mundial para manufactura? Justo a tiempo. TOC, TPM, producción limpia, es un tema asociado al tema ambiental, ¿cierto? Pero no. No, es asociado más a la limpieza del proceso, no al desperdicio que se genera, sino a que sea una producción limpia, es decir, que el proceso fluya, que sin no problemas. esté tecnología de restricciones. Ok, listo. ¿Qué otras? Seis Sigma, son metodologías de clase mundial. Una empresa de clase mundial se matricula con una de esas metodologías. Pues a veces, pero por lo general lo que hacen es mezclar metodologías, las implementan bien obviamente cada una, pero mezclan metodologías y sacan el mejor provecho de cada una de ellas. Por eso, por ejemplo, TPM comenzó con Toyota. Pero hoy Toyota no tiene TPM como tal, lo que tiene es un modelo que se llama TPS, Sistema de Producción Toyota. Y en ese sistema de producción Toyota tienen todas las metodologías mezcladas, incluidas las de TPM, pero tienen Lean, tienen Justo a Tiempo, tienen Kanban, tienen 5S, todo mezclado pero a su manera y por eso le ponen el nombre de ellos, Sistema de Producción Toyota. Eso lo han aplicado también empresas como Renault, que es una empresa francesa. Entonces Renault también tiene TPR, Renault Production System. Entonces desarrollan su propio modelo. Al final, eso es lo que debería hacer. Pero después de aplicar y aprender y encontrarle el valor agregado a cada sistema, entonces desarrolla su propio modelo de gestión. Listo, entonces una empresa de clase mundial tiene estas prácticas, tiene normas, cumple con normas internacionales de calidad, ISO 9000, 18000, 22000, 55000, etc.
Utiliza estrategias de manufactura de punta, ya lo dijimos, ejerce una correcta planificación del producto, mantiene elevados niveles de seguridad, tanto en productos como en personas, y es responsable de sus impactos ambientales y los mitiga, entre otras más características. ¿Qué más elementos hacen comunes a las organizaciones de clase mundial? Innovan, son innovadoras, permanentemente están retando sus propios productos y sacando nuevos. Son flexibles, rompen paradigmas permanentemente, son diferentes, piensan diferente, crean nuevos pensamientos, nuevos conocimientos, asumen riesgos y fundamentalmente aprenden. ¿Aprenden de qué? Aprenden de lo que hacen y lo vuelven mejor, aprenden de lo que se equivocan, aprenden de sus accidentes, de sus incidentes, aprenden sobre todo de los fracasos. Uno con un fracaso puede ponerse a llorar o puede hacer un análisis y aprender de eso para que no le vuelva a pasar. Estas compañías son expertas y no le tienen miedo a equivocarse. Porque cuando un error se puede convertir en una ganancia. Un error se convierte en una ganancia, un error se convierte en un conocimiento nuevo y lo socializan rápidamente en su organización y se vuelven cada vez mejores y construyen nuevo conocimiento. Listo, entonces ese camino de la clase mundial es un camino que no se recorre de la noche a la mañana ni se recorre de un brinco, como cuando yo llego a la universidad o cuando llego a estudiar el bachillerato. Yo no paso de primero a 11 de una, sino que voy llegando a grados, a grados, a grados. Entonces aquí hay 4 niveles que una compañía va, digamos, recorriendo hasta llegar a esos altos niveles. El primer paso, que nos quede muy claro aquí, es aprender a identificar las pérdidas. A mí puede que me pregunten, y cuando yo no hablo de pérdidas, yo llego allá, no, nosotros aquí no tenemos pérdidas. No, pues ¿qué tal? Me regañan, ¿sí o no? Si yo no construyo una madurez alrededor de poderlas identificar y declarar con tranquilidad, estoy en el paso -1. ¿Sí? Si yo lo que hago es ocultarlas, y eso finalmente es lo que pasa, cuando yo las oculto, lo que hago es que tengo una capacidad no utilizada, pero además lo sigo ocultando porque me da pena, o me van a echar, o yo no sé qué. Entonces, lo que hay que hacer es ir creando lentamente una cultura alrededor de evidenciar las pérdidas. Mientras más evidencio, ¿qué sucede? ¿Qué? Más evidencia, más sé dónde tengo el error. Más oportunidades veo. Voy a conocer dónde está mi problema. Así es. Lo tengo oculto, lo desconozco. Y vivo una irrealidad, voy a tomar malas decisiones. Listo. Entonces, la metodología de Emplante es una metodología que te muestra cómo mirar pérdidas, cómo identificarlas, cómo priorizarlas, cómo arrancar a mejorarlas. Ese es el primer paso. Entonces es identificar y mostrar esa capacidad oculta que tienen todas las organizaciones. De ahí en adelante, listo, sigo para otro nivel donde hago retroactividad, ser activo, proactivo, preventivo y anticipativo. Ya por allá voy caminando esos niveles hasta que llego a un nivel de clase mundial, donde la característica fundamental es la mejora continua, el uso de esas 4 M's que vimos ahorita en el cuadrito y gestionando esas 4 M's más el tiempo, impactando los indicadores. Eso es esto: mejora continua, flujo de proceso, desempeño de actividades y actividades que agregan valor. Es aumentar la energía a estos aceleradores y reducirle la energía a estos eliminadores del desarrollo, que son las pérdidas, los desperdicios, las ineficiencias, los problemas y las actividades que no agregan valor. NAP. Listo. Esto habilita y acelera el desarrollo, estas cosas frenan el desarrollo. Bueno, la mejora continua, por lo tanto, es la actividad que reduce esa brecha. Entonces, ¿estamos en el camino correcto? ¿Estamos trabajando mejora continua? Sí. Entonces, estamos en el camino que es, para reducir esa brecha entre el desempeño real versus el deseado. Bueno, y aquí, en ese desempeño real versus deseado, también tiene niveles. Entonces, yo tengo el indicador, ya tomé la foto y ya sé cómo estoy. ¿A dónde quiero llegar? Listo, defino mi meta. Pero eso no es suficiente. Yo debo hacer un ejercicio adicional.
Entonces tengo lo real y tengo mi meta. Pero puede que mi meta sea lo que yo puedo lograr hoy, pero potencialmente puedo tener un nivel más alto, que también hay que visualizarlo para mostrar la oportunidad, para no ocultar los problemas. Pero la lógica también es cada vez que uno consigue una meta, tira un paso hacia arriba. Exacto, entonces ese paso hacia arriba se puede dar si usted conoce el potencial de desarrollo. Pero además del potencial tiene otro nivel, que es el ideal, el deber ser. Entonces, para ponerlo en el caso extremo, por ejemplo en los accidentes es 0. Y puede que yo hoy tenga 10 y llegar a 0 el año entrante no sea probablemente fácil. Entonces yo establezco una meta, sé que mi potencial puede ser el doble, pero que el ideal es 0. Y el radical es cuando ya rompo completamente el paradigma y cambio completamente el negocio y las metas y los valores son diferentes. Listo, todas esas cosas se hacen con lo que hablamos ahora. TQC, 6 Sigma, Lean, TPS, TPM, teoría de restricciones, etcétera, etcétera. Y podrán aparecer muchos más. Aquí está un resumen muy rápido de las 6 categorías más una. En el mundo de hoy, la gestión ambiental es una gestión decisiva y estratégica para el negocio. Casi que si usted no lo hace, lo empiezan a restringir, a ponerle barreras y se vuelve menos competitivo. Entonces, el tema ambiental hoy se volvió una cosa aparte, con indicadores aparte, donde usted debe gestionar eso, para poder estar en el mercado. Listo, entonces por eso aparece una nueva letra que es la E. Entonces, PQCDSM-E, para que cada día seamos mejores excelentemente. Me lo acabé de inventar. Listo, entonces en productividad el aumento debería ser del 100%, los defectos bajarse entre 80 y 99%, los costos entre un 40 y un 60%, las entregas superiores al 95%, la seguridad y medio ambiente 0 no conformidades en seguridad y en medio ambiente, en moral, participación 100% de la gente. Y lo ecoamigable es mejorar continuamente, aunque ahí adentro hay un montón de indicadores también, energéticos, de agua, la huella hídrica, la huella de carbono, los desechos sólidos, ¿cierto? Medición de agua. Medición del consumo de agua, que es la huella hídrica. Bueno, listo, entonces ya aprendimos las 6 categorías más una. Aprendimos clases de indicadores, y aquí hay un pastelito que les quiero dejar que va a quedar en sus memorias, que es como el punto de partida para un proceso de estandarizar el gráfico. Entonces, listo, ya hablamos que cómo se estandariza los indicadores como tal, la definición, la unidad, la fórmula, el nombre, Pero a la hora de coger yo eso y graficarlo, entonces también cada uno grafica a su gusto. Yo aquí les quiero dejar unos tipsitos para que cuando nos llamen a todos, algunos, 4 equipos de Kaizen que van a presentar sus resultados, pues hombre, si los presentan todos distintos va a ser más demorado, menos eficiente. Si se presentan estandarizados, de una sola golpe de vista, yo sé dónde está la desviación o yo sé dónde está lo destacado. Listo, entonces para eso sirve estandarizar esa gráfica. Entonces, ¿qué elementos tiene esa gráfica? La primera es el nombre con fecha. La segunda es la unidad de medida. En este caso, ¿esa unidad qué es? Número. Listo. Otro elemento importante, el benchmark, que ya aprendimos que era un benchmark. ¿Cuál es el benchmark ahí? Es el punto de partida, es lo que yo conozco con lo que me voy a comparar de ahí en adelante. Entonces, ese benchmark está en este momento, en este indicador de averías, en 50, y el 2004, entonces esta gráfica es viejita, en 40, ya mejoró. Y el 2005, que es todo esto es promedio mes, estos valores dan este promedio. Listo, entonces, un elemento importante, un indicador, cuando se empieza a medir, debería tener un histórico. Probablemente si es la primera vez que se mide, pues hombre, no tenemos el histórico. Pero lo deseable es que haya por lo menos un año atrás, para uno saber
si este año le está yendo bien o mal. El segundo elemento, mire que aquí estoy combinando años con meses. ¿Cómo hago eso? Un promedio, fácil. Si usted trata de hacer, no hace el promedio, sino que hace, por ejemplo, número de averías. ¿Cuántas averías tuvo en el 2005? Eso le queda una barra así y los meses le quedan por aquí, entonces no es fácil de manejar. Ese indicador debe tener cuántos años, pues, o sea, el histórico de 3, 4, 5, a veces uno escucha que son 5. No hay una regla sagrada. Por lo menos 1 o 2 años hacia atrás sería ideal. Ya si usted tiene 8 años, pues hombre, 8 años ya le llenan la gráfica, pues si no le están diciendo mucho. Pero 1 o 2 años atrás sí es un buen referente. O sea, finalmente la regla de juego es la utilidad. ¿A usted le sirve tener ese dato ahí? Claro, para compararse cómo le está yendo este año. Entonces, suponga que no tiene sino 1. Ya ese 1 le sirve de referente. Viene el 2004 y mire cómo va el 2005, ya mejoró. Pero si usted no tiene ni siquiera el año, ¿contra qué se compara? Muy difícil. La otra cosa es que puedo ver el comportamiento. De acuerdo a ese año, yo sé el comportamiento y ahí es donde me pongo las metas. Porque si no, ¿con qué me pongo una meta? Así es. No tengo nada. Listo, pero puede que el comportamiento de este año sea muy distinto al del año pasado. Y entonces usted está enfrascado en este año y resulta que es que el año pasado ya obtuvo valores, más bien porque no trata de rescatar las causas de por qué obtuvo esos valores buenos y los aplica este año. Entonces, hay metodologías ahí, pero finalmente la información es la que te va dando esas pistas. Vamos a hacer un barrido saltadito, vamos a empezar por el primer equipo, que nos cuenten cómo fue el proceso del ejercicio de la definición de meta. Pues no, a la hora de definir las metas, cuando empezamos a hablar las diferentes metas, pues nos damos cuenta que proyectando pues, la tendencia que teníamos, nos íbamos a alejar de la meta. Entonces uno tiene que pensar, pienso yo, que poder por lo menos el punto mínimo, pues o ese punto que nos da en 1.8. Ok. Pues, en la línea de tendencia, el punto más bajito. La meta que nosotros establecimos optamos por el punto 2, que es por el mejor valor logrado. Aunque estábamos inclinándonos y era esa y la cuarta, que es hacer como una comparación, pero en nuestro mercado es algo complicado, ¿cierto? Eso es como el ideal cuando uno no tiene como un estándar, no tiene como una forma de medirse, es hacer un comparativo con el caso de ejemplo, pero acá en nuestros medios es complicado hacerlo. Entonces optamos, por decir, logramos un valor muy bueno. La idea es, se logró solamente una vez, en el comportamiento que mostraba es llegar a ese y ya poderlo mejorar, ¿cierto? Listo, y entonces ¿qué valores le pusieron a septiembre, a octubre, noviembre y diciembre? A octubre le colocamos 1.6. Pues por lo menos en la empresa donde yo estoy, tratamos de las metas, colocarlas cada año. Nosotros hacemos una reunión anual y hacemos como una socialización de los indicadores durante todo el año. Entonces, la parte que me toca a mí, que es la parte de la planeación y la logística. Un ejemplo, por ejemplo, el cumplimiento del programa de producción del año inmediatamente anterior estuvo en un 80%. La idea de este año, nosotros nos medimos es con los indicadores de clase mundial, que fue una política pues, que empezamos como a implementar, es tratar de llegar a eso, pero obviamente no a compararnos y a competir con las grandes empresas, pero sí por lo menos tener toda la infraestructura y la información montada, es llegar a una eficiencia de un 90%, una eficiencia operacional. Ajá. Sí, entonces Okay. eso es a lo que le apuntamos cada año. Listo, muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos por este equipo. ¿Cómo le fue a este equipo? Bueno, nosotros escogimos la metodología 2, que es el mejor valor logrado, porque pues obviamente la primera descartada porque la tendencia actual vamos como en retroceso. En la tercera, que fue trazando una nueva tendencia de mejoramiento, no superó la de segunda metodología. Ok. Entonces por eso la escogimos. Hicimos pues los cálculos para hallar la de octubre, noviembre, diciembre, y ahí hallamos las metas intermedias. Listo, ¿qué valores le dio octubre, noviembre y diciembre para llegar a 1.7? Esos valores nos iban a dar cuando ya nos
Se acabó el tiempo. Ya planear como planes de contingencia si estamos haciendo algo mal, ver qué podemos hacer y conjunto de todos lograr el objetivo. Ok. ¿Aplicable para la empresa la metodología? Totalmente. Listo. Y lo que sigue es dejarles esta reflexión. Digamos que lo que hacemos, somos lo que hacemos cada día, por lo tanto, esa búsqueda de la excelencia no es una meta que se logra de un día para otro, sino que es la incorporación de hábitos sencillos como estos todos los días que van mostrando ese camino hacia allá. Entonces la excelencia es lo que yo hago todos los días cada vez mejor. Incorporar estas técnicas y estas herramientas que estamos enseñando en estos talleres, más lo que se enseñó el año pasado, incorporarlas y volverlas útiles es poderoso.